Filosofía do medio acuático, abordaxes interdisciplinares, e simplemente reivindicar que, bueno, é importante que en unas jornadas como estas universitarias esté presente la arqueología subacuática, sobre todo porque hablo, sobre todo para el caso que conozco, que es el caso español, es un poco la gran olvidada, ¿no?, la gran desconocida, además de que se echan de menos estudios reglados a nivel universitario. Después, bueno, decir que esta sesión es mérito de la colega Catarina García, que por desgracia no puede estar hoy aquí con nosotros, pero bueno, damos inicio a esta sesión. Y empieza modelos de ocupación para los castros costeros del Golfo Ártagro, una propuesta metodológica. Bueno, buenos días a todos. Soy Samuel Hernández, actualmente soy doctorando. Vengo a presentar mi trabajo, como ya he presentado, y siento no hablar de arqueología subacuática, por lo menos no por ahora, pero bueno, sí que está relacionado con el medio marino. En primer lugar, este trabajo es parte del TCM, que bueno, parte de un conjunto más amplio está recogido ahí, y mi intención era acercarme a la ocupación casteña del Golfo Ártagro, la ocupación casteña costera del Golfo Ártagro, una región situada al noreste de Galicia. Para los que no la conocen. La elección de la zona se debe principalmente a su excelente delimitación geográfica natural. Es una zona con características propias muy concretas, tanto geográficas como humanas, y digamos que tiene un espacio muy singular que es fácil de interpretar y que tiene un conjunto bastante propio. Esta es la zona este. Los cartos de son todos los aquí citados, ordenados por el litoral de izquierda a derecha. El análisis parte de la arqueología del paisaje y de los sistemas de información geográfica, por lo menos metodológicamente hablando, entre otras cosas porque el nivel de excavación excavaciones que ha habido es muy pobre, solo se han excavado de todos en lista 5, algunos de ellos de forma incluso clandestina, no se tiene estratigrafías, no se tienen materiales, con lo cual los signos aportan un gran volumen de información a partir de un menor número de puntos de partida. Además es una zona que ha sido tratada por metodologías semejantes, pero no ha sido, los cascos costeros no han sido tratados desde un punto de vista propio. Trabajos como los de Barcelubiño, Fabre de Álvarez crean modelos de poblamiento de esta zona, pero no se integran plenamente los cascos costeros. Me parece un tema interesante para tratar en ese sentido. El objetivo principal, como ya he dejado entrever, es la interpretación de los cascos costeros desde el punto de vista de su interacción con el entorno y bueno, que nos permite, para poder extrapolar patrones comunes que nos permitan obtener modelos de ocupación que tengan las características de asentamiento. A partir de eso tengo este modelo de forma intrínseca, puesto que uno no se puede entender sin el otro. Me he propuesto reconsiderar el concepto de castro costero, ¿no? Realmente un trabajo que análisis de los castros costeros debe intentar entender qué es un castro costero. Tradicionalmente, y por lo menos en el noroeste, se entiende por tal los asentamientos fortificados, normalmente se asientan a diario, que se sitúan en zonas protegidas por el mar, que habitualmente son esos cabos o puntas que se entran en el agua. Es una buena definición tipológica, pero personalmente considero que no es inclusiva. Puede haber un gran número de asentamientos que se sitúan en la costa, pues, por ejemplo las escalas en Ugalde, que se sitúan en una zona de costa rectilínea, sin grandes accidentes, no está situado en una punta, no tiene defensas naturales, sin embargo está en la costa y sí que debería ser considerado como tal. No, te digo que no estoy buscando una redefinición tipológica, sino que lo que busco es una nueva definición, por lo menos para el cuerpo de este trabajo, que considero necesario, para poder interpretar estos castos dentro del punto de vista de la visión con el mar. ¿Y qué criterios son estos? Bueno, para definir un castro costero propongo tres conceptos, por lo menos yo digo para el trabajo, que son una visibilidad clara y directa del mar, un acceso a la costa relativamente fácil y que, obviamente, que el emplazamiento se sitúe cerca de la costa. Determinado un kilómetro, quizás sea un poco excesivo, no lo sé, yo creo que no, porque bueno, hay castros que sí que dentro de esa margen hay castros que sí que se consideran tipológicamente interior, pero realmente tienen una vocación bastante clara con el mar, ¿no? Tienen una relación visual bastante grande, tienen un contacto con el mar que creo que se debe ser tratado. Aparte tampoco es una definición tipológica, sino que en términos no deberíamos tener que solaparse. Volviendo a la metodología, las principales variables que utilizamos en los trabajos son principalmente tres. Uno relativo respecto al mar. Esta nos puede permitir conocer la situación preponderante de cada asentamiento.
y así también ver las facilidades de comunicación, acceso hacia el mar y acceso al entorno que se supone esto al asentamiento. Bueno, podemos ver la actitud relativa en metros de todos los elementos ordenados. Por otra parte, la visibilidad, muy habitual en todos los estudios espaciales, es un aspecto claro. El rango de visibilidad es 20 kilómetros, lo que se conoce como visibilidad de alta distancia. Bueno, es en kilómetros cuadrados, no en kilómetros, es una rara también. Y bueno, lo que nos permite evidentemente es conocer el rango de visibilidad que tiene cada plataforma potencial. Por último tenemos el acceso a la costa, el coste de acceso a la costa, que por ende también se puede tratar como el coste de acceso a los recursos del mar, que nos permite conocer las posibilidades de acceso al mar de cada asentamiento, lo cual nos permite ver si su emplazamiento tiene que ver con el acceso al mar de forma principal o secundaria. Hemos considerado que los elementos que se pueden considerar como accesibles hacia el mar son aquellas zonas de costa muy baja, principalmente playas, caladeros, alguna marisma que se coincide en alguna ría, en general zonas en las que se permite un acceso fácil y una obtención de recursos marinos más habitual, y dejando de lado los acantilados o alguna otra zona que bueno, pues no es muy habitual, no es práctico para el acceso al mar. Bueno, la medida es en vatios, es una medida que personalmente no es muy intuitiva para alguien que es de humanidades, pero bueno, la importancia de esto es la comparativa entre todos los asentamientos, esa es su función. En función de esto, tenemos dos modelos, modelo A y modelo B de ocupación, esto es un mapa que tiene cada uno de los modelos. Y el modelo de ocupación son gastos con altitud relativa respecto a bastante elevada, sitúan una zona predominante de respecto al entorno, sobre todo a la distancia, y no tienen un fácil acceso a recursos marinos, porque normalmente se sitúan en zonas de elevada pendiente. Y bueno, son asentamientos que priman principalmente la visibilidad y la potencialidad defensiva respecto al acceso a los recursos marinos, al acceso a la costa. Y bueno, sin embargo, su relación con el mar sigue siendo relativamente cercana, sobre todo por el dominio visual que ejercen de toda la costa, tanto la cercana como la del entorno más lejano. Suelen tener un gran control visual de los asentamientos de la costa, tanto los que se sitúan enfrente como los que se sitúan en el propio interior. Y bueno, suelen situarse también en grandes colinas al lado del mar, en laderas o en altos acantilados como la isla. Por otra parte, tenemos el modelo B, que presenta una altitud relativa bastante baja, inferior siempre a 30 metros. El coste de acceso al mar es bastante bajo. Se sitúa normalmente en zonas muy próximas a playas o caladeros, normalmente siempre son zonas de poca pendiente y con una visibilidad del entorno muy escasa. Es siempre inferior a la media y en la mayoría de los casos se limita al entorno marino más cercano. Normalmente son, ya digo, situados en zonas bajas, con gran proximidad a las playas, y la visibilidad no es tan importante. Hay cierta tendencia que estos casos de este modelo tienden a defenderse más con estructuras en positivo, en contraposición a las partes del modelo anterior, que suelen depender más de sus procesos naturales, pero al no ser un trabajo que hemos analizado con sistemática, no me atrevo a afirmarlo con realidad. Y nada más, muchas gracias a todos. Boa tarde a todos. Então, antes de mais, queria agradecer o convite que foi feito pela organização, nomeadamente a Catarina Garcia, que infelizmente não está presente. Portanto, entrando na apresentação propriamente dita, o enquadramento deste trabalho vem no âmbito de um projeto que foi criado no CHAM, que se chama Entre o Mediterrâneo e o Atlântico, uma aproximação ao património cultural subaquático da história do Dourado, que se materializou, portanto, é um projeto que tinha como objetivo estudar vários sítios, não só este sítio, o Arado B, ao longo do estuário e também na embocadura, que se materializou numa campanha de trabalhos de campo realizada em 2012 e que posteriormente depois veio-se também a materializar num estudo do espólio das coleções, quer do material recuperado nesta campanha, quer todo o material que veio deste sítio, essencialmente visitado no Museu de Portimão e algum material também no Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. A nível de localização, portanto, a zona sul do Barlavento, costa sul de Portugal, na zona do Barlavento Algarvio, trata-se de um espaço privilegiado de ligação entre o Mediterrâneo e o Atlântico, portanto, em que acaba por haver uma confluência destas duas dinâmicas
que têm características próprias, mas que, mesmo assim, se materializam numa continuidade que, mais à frente, poderei dar exemplos, da influência do Mediterrâneo neste espaço, e é um espaço que também é propício para a navegação e como um porto natural de abrigo. Por um lado, existe uma série de núcleos urbanos que portanto, documentam essa ligação e esse contacto entre a cidade de Portimão, a povoação de Ferragudo e também, por outro lado, Silves, que, portanto, materializam um pouco a penetração no interior do hinterland e a ocupação desse mesmo espaço. A importância histórica arqueológica do Arado, muitos dos presentes já devem ter ouvido falar, portanto, é a partir da década de 70, com as dragagens de grande volume que foram realizadas no seu estuário, permitiram dar a conhecer uma série de vestígios e de contextos arqueológicos em meio aquático, amplamente divulgada na imprensa local e nacional, e também foi objeto de visita de equipas de mergulho, mergulhadores que não eram formados na área da arqueologia, mas que já tinham alguma sensibilidade para estas questões do património, que fizeram, portanto, uma avaliação preliminar. Aqui embaixo vemos um esboço, um croquis de um dos contextos do Arado 1. E então, a partir de 1998, foram iniciadas uma série de intervenções arqueológicas promovidas por várias entidades, o Grupo de Estudos Oceânicos, o CNES, o Instituto Nautical Archaeology, o Museu de Portimão, e que tornaram, portanto, decisivas esse mesmo reconhecimento dessa mais-valia do património histórico-arqueológico do Arado. Por outro lado, ainda, a importância do papel do IPSIS, uma associação local que, portanto, basicamente fazia prospecção com detectores de metais, que se encontra atualmente, que sempre foi legalizada, e, portanto, que recentemente voltou à atividade e que permitiu fazer uma recolha bastante avultada de achados. Portanto, neste mapa estão listados alguns dos principais sítios arqueológicos. O sítio Arado B, propriamente dito, portanto, no início da década de 2000, é já reconhecido como um sítio algo complexo por várias razões, porque foi afetado por essas mesmas dragagens, porque se trata localmente de várias dragagens diferentes, portanto, um contexto fundeador e de naufrágios, onde se destacam, pela sua quantidade e pelo seu nível de preservação, as ânforas da época romana e as estruturas navais da época moderna. Esta imagem aqui embaixo à direita é um excerto de um póster apresentado que faz um pouco um ponto de situação do sítio no Encontro Arqueológico do Algarve, feito em 2005. A nível dos principais resultados da nossa campanha de 2012, portanto, mais uma vez foi verificar a presença de muitos dessas realidades materiais, com ampla diacronia e de diferentes realidades. Um desses núcleos, uma das áreas onde foi identificada uma série de materiais, corresponde a uma concentração que nós entendemos que seja uma área que está a ser cada vez mais assoreada. Mais à frente também explicarei um pouco melhor essa situação. Portanto, é uma zona onde a draga não chegou, mas que o talude, ao ter feito um talude de 4 metros, permitiu que ao longo dos anos seguintes e das décadas seguintes expusessem os vários vestígios. Este é um levantamento hidrográfico feito em 1983, que, portanto, um dos levantamentos mais recentes faz com que haja um nivelamento dos fundos e que exponham estes vestígios que foram possíveis de se ter reconhecido a partir de 2011. Entrando no estudo do espólio propriamente dito, da época romana, estamos perante um contexto muito amplo, que vai desde o século II AC até ao século V DC, portanto, temos desde ânforas de SL1
do início do século II AC até ao Marco 51 AB, que vai até aos finais do século V d.C. Outra das características é as várias proveniências, a Península Itálica, a Bética, quer o Guadalquivir, quer a Bética Costeira, Lusitânia, África proconsular. Portanto, estamos a falar de um espaço que teve, de facto, uma dinâmica bastante considerável nesta época. Um dos conjuntos também interessantes é a quantidade de ânforas béticas, discípulas, mais uma vez, compreende ainda um hiato de tempo bastante alargado, desde o século I ao século V d.C. Tratam-se de formas pouco comuns, com bastantes pormenores de evolução morfológica, que assumem uma transição entre tipologias, ou seja, temos as Beltrán 2B, as Q16 e as Afinda Q16, que são basicamente uma evolução e vários aspectos de transição que permitem documentar que aquele espaço terá tido uma grande influência do comércio oriundo da Bética. E isso é um pouco explicável no sentido de se tratar de um ponto em trânsito para o escoamento dos produtos béticos para a costa atlântica e para o norte da Europa também. Portanto, toda esta dinâmica portuária em época romana, no Arado, encontra um pouco eco nas referências clássicas dos escritos clássicos a estabelecimentos desta época, portanto, portos Aníbales, portos Magnus e Quilpis. Trata-se então de um contexto onde se verifica uma exploração bastante considerável dos recursos marinhos, testárias e uma intensa atividade comercial. Ainda no âmbito da época romana, existe um grupo que merece algum destaque, não só pelo número de exemplares encontrados, portanto, essa L711, uma produção da Bética de finais do século I AC e início do século II DC, que transportava preparados de peixe, com 11 exemplares, com um número de indivíduos, portanto, fraco, que pelo menos tem gordo, e apresentam também um nível de integridade bastante considerável. Claro que é muito cedo, não é possível fazer qualquer tipo de conjunturas, não se pode dizer que se trata de um naufrágio de forma taxativa, mas é curioso ver termos esta situação tão peculiar. Uma analogia a esta situação pode ser um pouco observado no naufrágio, também com esta tipologia de ânforas em Tavira, que, portanto, localizado a 300 metros de profundidade, portanto, foi recuperado por resto de pesca, de arrasto, e este tipo de ânfora está muito bem documentado também em diversos naufrágios no Mediterrâneo, como, por exemplo, este do Ferrer, que acaba por ser um exemplo bastante vistoso. Entrando na época medieval, é bastante pequeno o conjunto recuperado. No entanto, o facto de existir já por si só em espaço português é muito interessante, porque não existem vestígios, ou se existem são muito poucos, e de facto aqui acaba por ter alguma relevância. Temos aqui um prato atalhador, uma louça de mesa vidrada castanho e amarelo, portanto um prato e um pequeno cântaro com motivos geométricos lineares e decoração manganês do século X e XI, e outra peça que acaba por ser bastante relevante pela sua raridade também. É um prato atalhador de uma produção de Paterno do século XIII, XV, que está decorado a verde e manganês, que tem uma figura militar equipada e armada, rodeada por motivos vegetalistas. Ainda é da época medieval uma espada que esteve recentemente na exposição no Mená sobre a Polícia Aquática. Também é oriunda da Arado B, portanto, pela radiografia é possível identificar uma série de pormenores que permitem enquadrá-la entre o século III, o século XIII e o século XIV. Entre eles o pomo descoidal e a lâmina larga e a guarda reta também. Portanto, há alguns paralelos no Museu de Marinha e outro que foi identificado
na sede de Évora, portanto, que ilustram bem o tipo de espadas desta época. Esta realidade medieval acaba por ter refletir um pouco a dinâmica que terá existido ao longo do Rio Arado. Portanto, a Chelbe, na altura antiga Silves, foi capital islâmica fortificada, com um imperador e escalera naval. E eu trouxe aqui esta ilustração, que é uma simples ilustração, não é mais do que isso, um livro que fala um pouco da batalha naval, que é referida pelo cronista Ibn Nadati, de uma batalha entre uma frota viking muçulmana, em que ocorreram vários naufrágios. Portanto, claro que não se pode associar as duas coisas, mas é um pouco tentador e reflete um bocadinho a dinâmica que terá existido nesta época no longo do Rio Arado. Entrando agora em época moderna, são vários os vestígios também. Existem vários exemplares associados à carga e ao aprovisionamento de navios, portanto as vestígias tipo A de Gauguin, século XVI, século XVII, um pote que tem perolas do século XVII também, uma talha, um fundo de barrica. No serviço de mesa está bem documentado também por vários exemplares da Malgueira. Mais uma vez temos vários casos de peças completas. Escudelas de pratos do século XV a XVII, também boiça verde de estoril esmaltada branca em Trio do século XV a XVI, uma escudela vidrada no lado de Sevilha do século XVI. Existe também um prato estanho que é possível classificar do século XVII, cerâmica comum dos séculos XV a XVI. O serviço de cozinha também está muito bem documentado, estes são só alguns exemplos. Claro que existem muito mais exemplares destas mesmas tipologias, alguns clássicos alvidrados de vidrado verde de produção de Sevilha do século XVI a XVII, uma panela vidrada castanho do século XVI, também existem tascas do século XVII e XVIII em cerâmica comum, e uma das peças muito interessantes é este caldeirão em liga de cobre, que podemos associar a um paralelo do navio Manuel Point no 559 da Flórida, portanto seria utilizado também na cozinha, para o guarda. Para além do material cerâmico, existe também equipamento de navio, vou acelerar um bocadinho, portanto, poliame, várias peças de poliame, com cabos associados, equipamento de navio também âncoras, que são difíceis de enquadrar no século XVI e XVIII, um amplo espólio de vestígios de madeira, portanto, essencialmente constituído por peças longitudinais que vão corresponder à mesma embarcação, portanto, tradição ibero-atlântica, tudo faz sentido. Outros vestígios de madeiras, neste caso de tradição de trincado, portanto, Norte da Europa. O que interpretamos a nível de época moderna será um espaço de fundeador. Para além de continuar como espaço de fundeador, está aqui possível um padrão de espólio artefactual de origem espanhola, dos séculos XVI a XVII, que é passível de ser associado a vestígios estruturais do navio de tradição ibero-atlântica. É possível também associar esta dinâmica já em época com Espanha do sítio de Altar B, portanto, inclusive também no Rio Arado. Aqui só para ilustrar um pouco as dinâmicas que existiam no próprio século XVI estão cartografadas, portanto, zonas que tanto ficam associadas como desassociam, que terá provocado muitas das situações de naufrágio. Isto é um bocadinho a abordagem desse disciplinar que eu gostaria de dar, portanto, parte também desta realidade foi dada a nível pedagógico, sociocultural e turístico, e também, por outro lado, tentar trazer a comunidade de mergulho para poder especializarmos mais a nível do meio e explorar também a parte turística em áreas que, claro, que não podem ser feitas de qualidade porque a visibilidade não permite, mas há outras áreas na zona costeira que permitiriam. Só um último, uma homenagem que eu gostaria de deixar aqui ao João Pedro Cardoso, a Maria Luísa Boa e Gustavo Carvalho, que muito contribuíram para o estudo e que infelizmente já não estão connosco. Obrigado a todos. La Cala de Guablava, vamos a ver una situación, se encuentra en la zona de los Pirineos, en Cataluña, más concretamente allí en
Es la última cala al sur del cabo de Begur. La importancia de esta cala es debido a que está resguardada de la mayoría de los vientos predominantes de la zona, ya por su situación geográfica y por el cabo de Begur. Entonces, ese hecho ha hecho que hasta día de hoy se utilice como fondeadero. Aquí vemos una foto de época actual con las barcas y demás. Entonces, la Iguablava 6 está dentro de enmarcado en un proyecto de excavación del Centro de Arqueología Subacuática. Entonces, los antecedentes para el estudio del precio este vienen desde ya años 60-70, en los cuales hay una sistemática exploración de la zona, en el cual Foester se pone en contacto con una carta con la directora del Centro de Arqueología de entonces, notificando eso, que ha encontrado material arqueológico, y posteriormente, en los 80, vuelve a ir allí y recoge parte de ese material. Aún así, no es hasta 2004 que, gracias al señor Joan Gisbert, que es un pescador de submarina, notifica al Centro de Arqueología una serie de objetos arqueológicos, y entonces es cuando el Centro de Arqueología se pone a realizar un pequeño sondeo con su barco. Entonces, luego en 2005 el Ayuntamiento de Begur notifica al CAS que han habido expolios, incluso salió en las noticias, que es la foto que aparece del diario, y no es hasta 2006 que el CAS decide hacer una intervención arqueológica en la cala. Aquí vemos una cronología de las actuaciones arqueológicas previas al movimiento. En 2006, como he mencionado, inicia las prospecciones en el fondeadero. Aquí vemos las líneas de prospección que se hicieron con catas a determinada distancia para comprobar el nivel de potencial arqueológico. Entonces, en el primer año, el segundo año, entre 2007 y 2008, se excava en extensión, se siguen haciendo los sondeos, y no es hasta 2009 que, después de unos fuertes temporales que cambiaron bastantes zonas del litoral catalán, no se localizó el pez de agua blava 1, que contenía fueras del tipo Pascual 1. Y luego, en 2010, se siguen haciendo prospecciones en la parte que quedaba en la cala, que es la de los puntos negros estos, que, a diferencia de la otra que se tendieron en líneas rectas, está de esta forma ya que estaba en Posidonia viva. Entonces, no es hasta en ese año, en 2010, en la zona remarcada con el cuadrado rojo, es donde hubo mayor concentración, que es lo que posteriormente sería el Iguablava 6. Entonces, las excavaciones del 2013-2014 se centraron en dos sondeos, que eran el 75 y el 87. A partir de ahí se empezó con las mangas de succión de aire, se empezó a vaciar para encontrar el material, en el cual salió mayor afluencia en el 75. Luego en el 87 salieron restos de madera, pero estaban muy aislados a todo al resto el procedimiento de excavación fue ir quitando la arena con las mangas de succión hasta llegar a la capa de materiales, y a partir de ahí hacer
montar esta cuadrícula con tubos de PVC para su siguiente documentación. Se estuvo excavando, hubo 2 capas de material, entonces cuando llegaron ya al final de la campaña vieron que aún había potencial de material y se dejó ya para el año siguiente, en 2014. El método de excavación fue exactamente lo mismo, se localizó el yacimiento que se había tapado, se siguió excavando y aparecieron nuevos materiales, muchos de ellos relacionados con el anterior. Al igual que de la forma, se montó la cuadrícula de tubos de PVC y se procedió a su documentación y luego extracción de los materiales más que tenían riesgo de expolio. Entonces, el primer estudio que se ha hecho ha sido una clasificación del material en el cual los principales que hemos usado para la datación cronológica son los siguientes: la terra sigillata africana de tipo A, africana de cocina, ánforas, luego también encontramos tégulas, índices, una copa de cristal y unos cubos, unos fondos de recipientes de cristal. Luego encontramos una moneda que nos sirvió, un anillo y luego material orgánico. La cerámica eso nos sirve para datar, el yacimiento. Luego tenemos en africana de cocina, cabe destacar por estos ejemplos en los cuales tenemos tanto para el comercio, como sería el caso del plato que salió intacto, y luego la olla esta, la cual, como podemos ver, tiene restos de hollín, por lo tanto sería asociada a la tripulación del barco. Bueno, aquí vemos ánforas, se hacían del tipo africanas, del Tran 2A, y luego unas Dressel 20 parvos, o sea, de tamaño pequeño. De estas Dressel 20 parvos cabe destacar que de 5 individuos, 2 tenían un título Picti, en el cual en el primero se puede interpretar una O y una D, pero lo interesante es la segunda, en la cual el título Picti lo que aparecía era óleo dulce. Aquí está en la foto que se ve más clara, entonces podemos no afirmar, pero sí decir que el contenido de estas Dressel 20 parva probable, casi seguro, era el óleo dulce que en textos clásicos aparece como un aceite usado para la cocina romana. Luego aquí el material constructivo, el índice de tégulas. Luego aquí vemos una copa que nos sirve también para datar el yacimiento, ya que es un tipo característico que aparece en una cronología determinada por el hecho de las decoraciones de formas serpenteantes. Luego las monedas. La moneda que encontramos es la que vemos arriba, que se puede apreciar como la de abajo sería otro modelo, que es un Dupontio de Marco Aurelio, en la cara de Marco Aurelio, y una Victoria en el otro lado. Lo que vemos allí es el anillo, o sea, no sería el anillo en sí, sino ya la decoración que llevaba el anillo. Para que veáis el tamaño, es en proporción con el dedo pulgar, y un detalle es una forma antropomórfica. El material está hecho de pasta de vidrio. Luego, material orgánico. Se encontró un cesto que se extrajo con arena para su exhalación en el laboratorio, ya que su conservación es un poco delicada. Y luego tenemos estos trozos de madera que no se encontró arquitectura del barco, pero sí estas maderas que están trabajadas, que lo más seguro fueran para estivar el cargamento, ya que el cargamento de este barco es bastante heterogéneo. Vemos la proporción de material. También encontramos
restos, clavos de hierro y cobre que nos confirman el hecho del barco, el material constructivo del barco, y una cronología de los materiales encontrados. Entonces, a partir de aquí, como conclusiones, nos encontramos en un resultado de un estudio incipiente, por lo tanto faltan resultados aún por recibir, el tema de las analíticas de la madera. Lo que sí podemos mencionar es que es un cargamento heterogéneo, o sea, con diferentes materiales, por lo que probablemente sería un cargamento de distribución. Falta saber la ruta, si era de ida o de vuelta, y por los materiales estudiados y analizados podemos decir que se trata de un barco de la segunda mitad, entre la segunda mitad del siglo II y el último cuarto del siglo II después de Cristo. Y todo. Muito boa tarde a todos. Esta apresentação inicialmente era para ser feita em conjunto com o Jorge Pereira, que muitos dos presentes conhecem. Infelizmente o Jorge teve um pequeno acidente que levou a que nesta altura estivesse de repouso. A ideia que nós tivemos inicialmente para esta apresentação era escolher apenas o Porto de Cascais enquanto fenómeno de maritimidade entre a Antiguidade e a Idade Moderna. No entanto, acabámos por escolher mais dois locais. O Porto do Touro, um sítio situado no noroeste do concelho de Cascais, que está ladeado do sítio arqueológico do Espigão das Ruivas. Escolhemos também a Costa da Guia e, por fim, o Porto de Cascais. Como temos pouco tempo, vou apressar a apresentação e referir o local onde se situa o Porto do Touro. Situa-se nesta área aqui costeira. O topónimo está um pouco mais para o interior neste mapa, mas é aqui mesmo no limite noroeste, já na fronteira com o concelho de Sintra. A Costa da Guia e, por fim, o Porto de Cascais. São três locais que estão voltados a sul e que fornecem um relativo abrigo em relação ao mar. Só para enquadrar também a questão dos limites territoriais, temos ao oriente Oeiras, a norte Sintra e ao ocidente o Oceano Atlântico. O Porto de Touro Espigão das Ruivas é um local bastante misterioso, bastante lindo da costa de Cascais e que forneceu materiais da Idade do Ferro, do período romano, do período muçulmano. Inicialmente o sítio foi referido em finais do século XIX por Francisco Paulo e Oliveira. No entanto, só seria redescoberto em 1991 por Guilherme Cardoso e foi nesse ano que se procederam as escavações arqueológicas. Para além dos materiais da Idade do Ferro, do período romano e da época muçulmana, foi detectada uma estrutura que inicialmente foi interpretada como possível templo dedicado ao Sol e à Lua, que seria ter existido no litoral de Sintra. Foi colocada também a hipótese desse templo ter a imagem de um touro, estando associado ao touro. Sabemos hoje em dia que o templo está no litoral de Sintra. Mais recentemente colocou-se a hipótese dessa estrutura que foi detectada ter sido um antigo farol. Esta é a praia do Porto do Touro, um sítio que ainda hoje é usado por pescadores, sazonalmente. E aqui podemos ver o sítio arqueológico do Espigão das Ruivas, que está mesmo ladeado. Há pouco não referi, mas é aqui este rochedo que está aqui. A praia do Porto do Touro é aqui. Havia um movimento que se fazia de pequenas embarcações que varavam na praia e que depois faziam ligação com os navios que ficavam aqui ao largo. Há um relato, por exemplo, para 1580 de alguns portugueses que quiseram embarcar para a França, mas o embarque acabou por ser dourado. Estava a referir em relação à estrutura. A estrutura foi inicialmente interpretada como um possível templo, depois como um possível farol. No entanto, falta ainda proceder ao estudo destes materiais cerâmicos que foram exumados e também ao próprio estudo da estrutura em si, para que possamos obter mais dados. Na área adjacente ao Porto do Touro, e que não foi explorada do ponto de vista arqueológico, temos várias ruínas de habitações, temos também cerâmicas à superfície e era importante tentar proceder a intervenções arqueológicas neste local. Porque se de facto existiu um farol ou qualquer que tenha sido o tipo estrutural existente naquele local, naquele pequeno rochedo, teria de estar relacionado com este interior. O Porto do Touro, aqui referido,
Também pode ser enquadrado numa área de estudo que se prolonga até ao litoral de Sintra e que eu tenho vindo a desenvolver para o período romano e para o período muçulmano. Neste mapa temos alguns sítios que revelavam a presença de elementos romanos ou até mesmo sítios arqueológicos, no caso de Almocegemo. Temos um antigo rio que era navegável, o Rio de Colares, e que permitia a navegação até ao interior do território. Pensa-se que o porto seria na zona da Várzea de Colares. Isto para o período romano. Temos alguns dados que permitem fazer a ligação entre Olicito e a zona rural do município oliciponense, no sentido em que pensa-se que alguns navios, possivelmente caulicarem, faziam o transporte da produção rural para Lisboa e, no retorno, traziam os produtos de importação, ânforas, terra sigilata e por aí fora. Neste mapa podemos ver, de uma forma mais alargada também, o rio Lisandro, que também era navegável durante o período romano e que, tal como o rio de Colares, este aqui fazia parte do Interland abastecedor de Lisboa, isto com passagem pelo litoral de Cascais, entrada na Barra do Tejo e chegada a Lisboa. A Costa da Guia é um dos locais da Costa de Cascais que tem fornecido diversos achados arqueológicos subaquáticos, nomeadamente cepos de âncora romanos, mas também canhões e âncoras da época moderna. Esta é uma das pequenas enseadas onde foram detectados 2 canhões, por Miguel Lacerda e por João Pedro Cardoso, nos anos 80. Estes são 3 dos cepos detectados. Uma âncora foi colocada a hipótese de ser do período pré-romano, mas a verdade é que este tipo de âncoras foi usado até muito recentemente, daí que é um assunto que levanta diversas dúvidas. 2 tipos de embarcações, uma de maior porte e outra de menor porte, para dizer que numa fase inicial e até muito recentemente esta navegação que era feita, que era reconhecida na Costa da Guia, era sobretudo a navegação as grandes linhas comerciais que faziam ligação entre o Mediterrâneo e o norte da Europa. No entanto, tem-se tentado compreender de que modo estes rios que referi há pouco entravam no Interland, que abastecia Lisboa. Aqui temos as tais, a embarcação tipo caudicário, que poderia entrar nesse tipo de movimento naval entre os rios do Ocidente e Olicito. Alguns dados que têm sido detectados e que estão associados ao projeto da Carta Arqueológica de Cascais, que eu esqueci de referir inicialmente, ao qual o Jorge está associado. Temos 2 canhões e 2 âncoras. A Costa da Guia é um local importante para a navegação e foi um dos locais que inicialmente, um dos primeiros onde surgiram faróis na costa portuguesa. O primeiro penso que será para o Cabo de São Vicente, 1514, 1515, o segundo 1527 para o Porto e o terceiro para a Costa da Guia, 1537. Em relação ao Porto de Cascais, esta é uma imagem que todos conhecemos, do Jorge Brown, de 1572, mostra uma fortificação mandada construir por Dom João II em finais do seu reinado, um embrulhamento medieval de Cascais que não sabemos exatamente quando é que surge, e a ideia que se tinha até 1992 era que Cascais era um produto da Baixa Idade Média. No entanto, em 1992 começaram uma série de 3 sondagens arqueológicas que puseram a descoberto setárias da época romana e o pensamento acabou por alterar-se. Portanto, se até essa altura dizia-se que Cascais havia surgido com o aparecimento das póvoas marítimas à reconquista de Lisboa em 1147, alterou-se por completo essa ideia. É verdade que ao longo do concelho de Cascais já tinham sido descobertas diversas vilae romanas e diversos monumentos hidráulicos, mas na zona portuária, propriamente dita, só mesmo pequenos fragmentos de ânfora e de outros materiais, o que levava à ideia de haver um povoamento intermitente, não ao longo do tempo. Esta detecção das setárias veio mostrar o contrário. Para além das setárias, foram detectados pisos que poderão ter correspondido a funções habitacionais. Foi também detectado um capitel dentro de uma das setárias, o que leva a pensar que a área ocupada seria muito maior. Para o período islâmico, tem vindo a ser estudado, sobretudo através dos estudos que tenho realizado para Sintra, Cascais, para a área costeira de Oeiras e agora também mais recentemente para Mafra. Percebemos que Cascais estava enquadrado no sistema de defesa costeira. Há possível referência a uma torre moura,
O topónimo de Cascais também poderá estar associado a um contexto muçulmano. Temos uma vila e um ribato na costa da Catalunha, mais precisamente na zona de Tortosa, que tem o topónimo de Cascal, e pensa-se que poderá ter havido algum transporte do Oriente para o Ocidente, e que Cascais possa ter ganho esse nome a partir daí. Estes são os nossos conhecidos vikings, que começaram a assolar o Ocidente do Al-Ándalus em 844 e que vão se estendendo as suas investidas, embora nas fontes muçulmanas só apareçam 3 ou 4 relatos. Há uma tese doutoramento recentemente defendida pelo Hélio Pires e que poderá ser bastante útil a quem se interessa por estes temas. A questão da entrada na Barra do Tejo, e que vai ser importante para o caso de Cascais, funcionar como base de apoio à navegação, porque a entrada na Barra é feita mediante certas condições. É necessário que a maré esteja a encher, é necessário que os ventos sejam propícios para entrar, caso contrário vai-se aguardar em Cascais. E temos aqui os cachopos, a entrada norte, feita por São Julião da Barra, a entrada sul, que era feita pela Carreira de Alcácer, e é este problema, sobretudo, que vai dar importância a Cascais e que faz com que ganhe certa importância ao longo de, possivelmente já durante o período romano e comprovadamente com fontes documentais desde finais da Idade Média e ao longo do período moderno. Temos alguns portos e relações comerciais neste mapa que se estabeleciam sobretudo com Lisboa, e daí podemos ver toda esta navegação, seja do Mediterrâneo, do Norte da África e do Norte da Europa, passava por Cascais, o que era ótimo para aproveitar oportunidades para o comércio e também para o descaminho e contrabando de mercadorias. As galés de Veneza, que passavam por Cascais, há de destacar nesse movimento marítimo. Este é um quadro com o abastecimento das galés de Veneza, que foi feito em 1452, na ida para o norte. No regresso foi feito novo abastecimento. A nau Vitória, atracada em Cascais, relembrar séculos passados, foi uma réplica da nau que fez parte da viagem do Fernão Magalhães, circunnavegação do planeta em 1519 e 1522. Para a Idade Moderna, depois vamos ter os tais casos de corso, pirataria, combates navais e naufrágios que vêm bem documentados. Este é o caso do corsário João Bretão, que entre finais de setembro e início de outubro de 1484 tomou 6 navios, entre as Berlengas e Cascais, 4 em Cascais, 2 nas Berlengas. Esta é uma figura de proa que deu à costa de Cascais a época e o local incerto, embora há quem diga que seja na Praia da Rainha. Penso que é uma das grandes raridades. Recentemente foi descoberta uma outra na Irlanda, se não me falha a memória. O Jorge Freire está em contacto com os investigadores que descobriram essa carranca. Depois temos algumas imagens já fora da nossa área geográfica escolhida, e já em ligação com São Julião da Barra. Como observações finais, eu digo só apenas que há uma necessidade de continuar a cruzar a arqueologia com a história, e esta ideia que eu e o Jorge temos, penso que irá dar bons frutos no futuro. Há muita coisa para dar a conhecer. Esse trabalho será feito a longa duração, entre a antiguidade e a época moderna, pelo menos. E depois há uma ideia que há que ligar o interior do território com o mar, algo que foi sempre muito esquecido no caso de Cascais, sobretudo, e é preciso pôr em contacto a Esvilai com a zona marítima. Não pensar apenas que o abastecimento destas Esvilai era feito através das vias que se iam para o Alicipe, mas também do ponto de vista marítimo. É preciso largar paralelos com Sintra e com o litoral de Mafra, que também está a ser estudado no contexto de abastecer Lisboa no período romano. E depois os projetos de investigação em curso. O Jorge, que defendeu uma tese de mestrado sobre o litoral de Cascais, vou já terminar, continua com um projeto de doutoramento na mesma linha. Eu próprio, que trabalhei o Porto de Cascais como tese de mestrado durante a expansão quatrocentista, agora estou a trabalhar a carreira da Índia, mais concretamente o trajeto entre os Açores e Lisboa, e também surgiram novidades. Só para, se quiserem obter mais informações, podem aceder ao Facebook Cascais durante a Idade Média, ao Litoral Histórico e Arqueológico de Sintra, de Mafra e Sintra, ao Grupo de Arqueologia Histórica de Cascais e depois também às nossas páginas pessoais. É tudo. Buenas tardes, soy Carla Riera y junto con el arqueólogo Carlos Aguilar y el arqueólogo y conservador Carlos Cabrera hemos diseñado un proyecto de difusión y de conservación para un yacimiento arqueológico subacuático ubicado en las costas de Blanes, en Cataluña.
Este proyecto surge de un trabajo final de máster dedicado a la conservación in situ de este tipo de patrimonio y centrado más específicamente en la estabilización de los hierros en ambientes submarinos. Paralelamente también surge de las iniciativas de sensibilización dirigidas al colectivo de submarinistas y realizadas desde el Departamento de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático de la FEITAS, en Barcelona. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es permitir el acceso público a un yacimiento al mismo tiempo que se está actuando por su conservación. Entonces, nuestro proyecto tiene dos partes, la parte de difusión y la parte de conservación. Ciertamente existen múltiples experiencias de estabilización de artefactos de hierro en ambientes submarinos y también iniciativas para permitir el acceso público a los yacimientos. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es juntar estos dos tipos de experiencias en un solo yacimiento, un poco para probar que la difusión no debe poner en peligro la difusión, o lo que viene a ser lo mismo, que las estrategias de conservación deben ser compatibles con la difusión del patrimonio. Entonces, el yacimiento escogido es Punta Santa Ana, está en la costa de Blanes, muy cerca de Barcelona. Está formado por una bombarda y 3 falconetes datadas más o menos del siglo XV y XVI. Están a una profundidad de unos 15 metros en una zona muy accesible por los submarinistas, de manera que habitualmente ya son visitados por ellos, aunque no formen parte de ningún proyecto de difusión, gestión ni conservación. Se podría decir que, además de no ser apreciados como artefactos que forman parte de nuestro patrimonio, están a la merced de la voluntad del público, así como de los factores que caracterizan su entorno. Entonces, ya pasando a la parte de difusión y gestión, lo que nosotros proponemos es señalar este sitio como un punto de interés cultural. Mediante la colaboración de un club de buceo de la zona, se podría visitar el yacimiento de manera organizada, siguiendo un recorrido y accediendo a un material didáctico que permitiría contextualizar los restos y apreciar el valor patrimonial que tienen. Entonces, en este punto de acceder a los yacimientos, lo que queremos destacar es la necesidad de concienciar el público y el colectivo submarinista. Creemos que es muy importante crear canales de comunicación y de colaboración entre arqueólogos y conservadores y buzos deportivos, ya que estos últimos son quienes dominan el acceso al mar, de manera que es importante, tienen un papel muy fundamental en la localización y en la protección de este tipo de patrimonio. También lo que queremos destacar es, ya desde el punto de vista de la conservación, es que la presencia de los buzos en los yacimientos arqueológicos subacuáticos debe ser considerado un factor de alteración externo, ya sea por los actos de vandalismo o por las malas prácticas que puedan tener, o porque su sola presencia puede tener una incidencia en el yacimiento, puede perturbar y acabar afectando a la estabilidad de los materiales. Entonces, en relación a este último punto, se hace evidente, o nosotros creemos que es evidente, que todas las iniciativas de poder visitar un yacimiento arqueológico subacuático in situ necesitarían complementarse con un proyecto de conservación. Y entonces, ya centrándonos en la parte de conservación de nuestro proyecto, lo que hemos diseñado a partir de publicaciones que muestran estas experiencias es un método de control y evaluación del estado de conservación del sitio. Lo que haríamos es una caracterización inicial del sitio y del entorno, seguida de una monitorización periódica a lo largo de unos 2 años, con el objetivo de comprender la dinámica del entorno y su relación con los artefactos de hierro. Entonces, para obtener esta información hemos clasificado los datos a recopilar en 3 grupos. El primero de ellos es el entorno del yacimiento. Mediante fotografías, croquis y mapas, lo que haríamos es definir ubicación y orientación y describir fauna, flora y así como la tipología del fondo. Además, creemos que sería interesante registrar fenómenos meteorológicos que pudieran tener una incidencia en el yacimiento. En este grupo de datos contaríamos con la colaboración de los clubs de buceo, los cuales, mediante un control únicamente visual,
informarían a los arqueólogos y conservadores sobre el seguimiento de las visitas, el comportamiento de los visitantes y también nos podrían alertar pues, de algún cambio tanto en el entorno como en los artefactos. El segundo grupo de datos a recopilar es el que hace referencia a la superficie metálica del artefacto y en él tenemos el pH y el potencial de corrosión. Mediante un agujero a través de la capa de concreción llegaríamos a la superficie metálica donde podríamos registrar estos dos parámetros. Además aprovecharíamos el agujero para medir el grosor de la capa de concreción. ¿Y qué nos aportarían estos datos? Pues en primer lugar nos permitirían describir la actividad de la reacción de oxidación-reducción. Es decir, mediante el diagrama de Courbeau podríamos situar esta reacción en una región inmune, en una región pasiva o activa del diagrama de Courbeau. Sabiendo esto, también podríamos pues, pronosticar un poco la supervivencia del material al saber la velocidad del ritmo de corrosión que están teniendo los hierros. Y ya el último grupo de datos pues, está formado por el entorno de los artefactos. En él tendríamos que registrar temperatura, profundidad, oxígeno disuelto y salinidad. Todos estos parámetros, estos factores son los que pueden incidir en la reacción de oxidación y reducción del hierro. De manera que lo que nos permitiría es poder establecer relaciones entre estos parámetros y la actividad de la reacción de oxidación y reducción. A partir de ahí podríamos identificar las causas de deterioro o también describir un entorno que permite la preservación del hierro. Entonces, con toda esta información, lo que podríamos ser capaces es proponer una estrategia de intervención justificada, efectiva y ajustada a las necesidades del material. Entonces, lo que podríamos observar es pues, un hierro estable en su entorno, es decir, con un ritmo de corrosión lento, de manera que en el entorno no hay nada que esté afectando su conservación. Y lo que nosotros propondríamos aquí es una monitorización con menos frecuencia. Sin embargo, también podríamos observar un hierro inestable, o sea que tendría un ritmo de corrosión muy elevado. En este caso, pues, nos indicaría que hay algún elemento del entorno que está afectando, que está incidiendo negativamente en el proceso del hierro. Identificando este elemento, identificaríamos la causa que podría ser antrópica, es decir, derivada de las actividades humanas, como podrían ser las visitas in situ, y en este caso lo que deberíamos hacer es revisar el proyecto de difusión para valorar si es necesario limitar o restringir el acceso a este yacimiento. Otro tipo de causas podrían ser las naturales, es decir, que el propio entorno del yacimiento no permite la preservación del hierro. Lo que nosotros propondríamos aquí es una protección catódica. Muy brevemente, este tratamiento consiste en provocar un cambio de polaridad y en la reacción de oxidación, y se ha comprobado pues, que mediante unos ánodos de sacrificio es posible rebajar el ritmo de corrosión del hierro. Esta técnica tendría que incluir un programa de mantenimiento de los ánodos y de verificación de su efectividad, así como un estudio para evaluar el impacto de los productos de oxidación de los ánodos de zinc. Entonces, como podéis ver, lo que propone este proyecto es durante 2 años, permitir unas visitas organizadas, es decir, una divulgación y acceso a este público, combinándolo con un estudio de la degradación del hierro. El objetivo de esto es ver si el hierro está estable, a la vez que ver si los buzos, los visitantes, tienen algún efecto en la dinámica del entorno y en la estabilidad de los artefactos. Es decir, si este proyecto de difusión tiene una viabilidad en relación al proyecto de conservación. Entonces, con esta información podríamos saber si es necesario diseñar y aplicar una estrategia de conservación, y en el caso afirmativo pues tendríamos suficiente información para diseñar una intervención que sería capaz de detener el proceso de corrosión. Evidentemente, en este diseño de la estrategia de conservación miraríamos que fuera compatible con las visitas in situ. Entonces, ya a modo de conclusiones, pues queremos destacar que creemos que la arqueología necesita de la difusión y de la conservación del patrimonio,
En relación al proyecto Punta Santa Ana, creemos que si algún día se llega a hacer, podría ser la primera iniciativa de este tipo en el Mediterráneo español, y lo que creemos que es más importante es que si se pudiera hacer, de los resultados de esta primera experiencia igual se podrían sacar una especie de protocolo que sería aplicable a otros yacimientos que forman parte de la Carta Arqueológica del Mediterráneo o de Cataluña, que son visitables habitualmente y que no están incluidos en ningún proyecto de conservación ni difusión. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con Carla Riera con la conservación en las intervenciones de arqueología preventiva sobre yacimientos arqueológicos subacuáticos del naufragio de Manzanillo en Cartagena de Indias, Colombia. Vale. Bueno, en esta ocasión quiero presentarles el plan de conservación diseñado para un proyecto de arqueología preventiva en el que se ha localizado un naufragio en la bahía de Cartagena de Indias en Colombia. Desde a lo largo del último año, la Fundación Terra Firme, con el arqueólogo Carlos del Cairo como director, se ha encargado de realizar una intervención arqueológica derivadas de unas zonas de dragado para ampliar y profundizar el canal de Boca Chica y Manzanillo. Debido al gran potencial arqueológico de esta zona, se ordenó un plan de manejo autorizado por el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para prospectar la bahía y así localizar posibles yacimientos. Una de las múltiples anomalías que se detectó es el yacimiento Manzanillo, es la anomalía número 15. Entonces, este yacimiento Manzanillo está ubicado frente al fuerte de Manzanillo, que está a unos 15 metros de profundidad y está dentro del canal de navegación. Esto significa que sufre diariamente el paso continuo de los grandes buques de mercancías y turismo que hacen parada en la ciudad, además de ser una zona que ya en las últimas décadas ha sufrido una remoción del fondo consecuencia de la construcción del puerto y de múltiples dragados. Actualmente se va a volver a remover el fondo porque se quiere profundizar más el canal y permitir el acceso a buques de mayor calado. El fondo marino de la zona se ha caracterizado por un sedimento fino, limoso y con gran cantidades de coral muerto, como se puede ver en la imagen. Es un ambiente con altos y altísimos niveles de contaminación debido a la proximidad del puerto de Cartagena y de la ciudad, justo en donde está la huella es donde está el yacimiento. Y por estos motivos la visibilidad es prácticamente nula, a veces no se veía a la mano, la media era de unos 80 centímetros. Entonces, los restos localizados parecen ser de un barco mercante del siglo XVIII que fue hundido a propósito para bloquear la entrada y el ataque de los ingleses en 1741. Por este motivo no se han encontrado gran cantidad de objetos, básicamente hay arquitectura del barco, madera, el cañón, que es la pieza más singular del yacimiento, y fragmentos de diferentes objetos. El estado de conservación en general es bueno, a pesar de que hay signos de los dragados anteriores que han descontextualizado por completo los restos, pero creemos que este sedimento tan fino ha podido mantener enterrados estos restos y los ha logrado preservar hasta hoy en día. Entonces, en el diseño del plan de conservación tuvimos en cuenta la Convención de la UNESCO de 2001, cuya norma 1, como ya sabéis, prioriza la conservación in situ frente a la extracción in situ, a no ser que sea compatible con su protección o contribuya a realzar el patrimonio y su conocimiento. Otra cosa muy importante que tuvimos en cuenta fue la sensibilidad de los materiales frente a los medios necesarios y los recursos disponibles en el proyecto. Como ya sabéis, al extraer un material del agua se provoca una ruptura del equilibrio que ese material ha podido lograr con las características de su entorno. Esta ruptura del equilibrio lo que hace es iniciar nuevos procesos de adaptación que en muchas ocasiones acaban en degradaciones irreversibles. Por este motivo, cualquier manipulación del material arqueológico subacuático y en especial la extracción de este material debe ser muy planificado y con un proyecto de conservación sólido. Entonces, en este proyecto de conservación lo que tenemos que tener es instalaciones adaptadas, un presupuesto capaz de afrontar todas estas intervenciones,
y un profesional especializado que pueda llevar a término todas estas intervenciones. En el caso de Martinillo, los recursos, en cierto modo, son bastante limitados. No hay instalaciones que puedan albergar grandes cantidades de materiales y tampoco hay un equipo de profesionales que esté permanentemente trabajando en ellos. Entonces, finalmente, otro aspecto a tener en cuenta pues, fue su ubicación. Como ya hemos dicho, está dentro de la zona de dragado, por lo cual todo el material que dejemos ahí va a ser completamente destruido, con lo que necesitamos una intervención que desplace este material fuera de la zona de dragado. Obviamente el objetivo es garantizar a los materiales localizados una estabilidad, siempre adaptando los tratamientos a los recursos y al personal disponible. Paralelamente también nos hemos marcado pues, diseñar un protocolo de correcto almacenamiento y de manipulación, sobre todo de los restos extraídos. También nos hemos propuesto utilizar esta experiencia y los tratamientos para formar nuevos profesionales en Colombia y finalmente pues, disponer de objetos que nos permitan hacer una exposición o diseñar un proyecto de difusión a la comunidad de Cartagena de Indias. Entonces, el proyecto de conservación se estructura en dos partes fundamentales. Una de ellas es la extracción y conservación in situ de los materiales pequeños o de mediano formato a los cuales podemos garantizar una estabilidad fuera del agua. Entonces este grupo lo hemos dividido en dos. El primero de ellos es el material a conservar, del cual tenemos materiales de dos procedencias, el yacimiento de Manzanillo que ya hemos explicado y también el dragado, puesto que los trabajos de dragado fueron supervisados por un arqueólogo que estuvo registrando y documentando todo el material extraído. Entonces en este grupo tenemos metales como hierro, plomo o bronce. También tenemos cerámica, siempre fragmentos, no hemos encontrado ningún objeto entero. Calafate, pequeños fragmentos de calafate, madera y botellas de vidrio, fragmentos de botella de vidrio. Entonces, para todos ellos, lo que se ha diseñado es una intervención de conservación destinada a estabilizar los materiales. Entonces, todos ellos han empezado un tratamiento de desalación con el objetivo de prepararlos pues, para futuras posibles intervenciones más definitivas. En el caso de la cerámica y del vidrio, pues ha empezado una limpieza mecánica para ayudar a su lectura y a la eliminación de las sales, y todos ellos se han ubicado dentro de una nevera para proporcionarles un ambiente estable a una temperatura adecuada para su preservación. Entonces, dentro del grupo de conservación ex situ, como hemos dicho, hay dos subgrupos, y el segundo es los materiales destinados a estudio. En este caso tenemos la madera y el calafate. El objetivo pues, es poder sacar pequeñas muestras de las maderas para ser observadas bajo aumento y así poder identificar qué tipo de madera se utilizó en cada parte del barco. Y en el caso del calafate el objetivo pues, es identificar la fibra para saber el tejido utilizado en la confección del calafate. Entonces, ya pasando a la otra parte del plan de conservación, son los materiales de gran formato, son aquellos a los que no podemos garantizar una estabilidad fuera del agua y a los cuales se les ha diseñado una relocalización y una conservación in situ. Entonces, en este grupo tenemos la madera que pertenece a la arquitectura del barco, no sé si se ve muy bien, pero bueno, son las maderas, y aquí abajo pues todas las maderas repartidas en lo que es la área del yacimiento. Tenemos también el cañón, que como ya hemos dicho está muy bien conservado, la capa de concreción es prácticamente nula, permite ver los detalles. Entonces, para este grupo de materiales lo que se hizo es escoger una zona fuera de la zona de dragado con unas características bastante similares a las de origen, y se fueron trasladando por grupos mediante unas camillas, como podemos ver aquí, izadas por globos, se fueron trasladando de un sitio para otro. Y en el caso de las maderas, como ya hemos dicho que había muy poca visibilidad, se creyó necesario que se tenía que registrar y documentar, de manera que mediante una plataforma de soporte, de trabajo, se fueron sacando todos los grupos de las maderas y se fueron documentando una por una, tomando las medidas, haciendo fotos y dibujos y demás.
Finalizada ese trabajo se volvían al agua rápidamente y siempre intentando mantenerlas húmedas para llevarlas a su nuevo emplazamiento y realizar el reentierro, que simplemente fue pues, cubriéndolos con el mismo sedimento que ya en el momento de ubicarlas pues ya como que se medio enterraban un poco, se colocó también un geotextil y se volvió a cubrir con sedimento. A modo de conclusiones, lo que queremos destacar es que creemos que la arqueología preventiva tiene que tener en cuenta la conservación. Creemos que la recopilación de los datos arqueológicos y la conservación de los materiales es igualmente importante, tiene la misma importancia, porque creemos que si se hace un buen uso de los materiales, pues se puede contribuir a la concienciación de la sociedad sobre este patrimonio, a la formación de nuevos profesionales y también contribuir a la investigación de tratamientos de estabilización, tanto dentro como fuera del lago. Entonces creemos que es importante sincronizar la conservación y las intervenciones arqueológicas, es decir, que la conservación debe estar presente en un proyecto de arqueología desde el inicio, sobre todo para tenerla en cuenta en la previsión del presupuesto y en la obtención de recursos y personal. Y en el caso pues, de tener un presupuesto ajustado, como es el caso de Manzanillo, desde el punto de vista de la conservación, priorizaríamos la estabilización de los materiales y sobre todo marcar y definir un protocolo de correcto almacenamiento para mantenerlas a la espera de recibir pues, intervenciones definitivas. Muchas gracias. Boa tarde. Em nome da autora, passo a apresentar a comunicação de Catarina Garcia, que por motivos de ordem pessoal não pôde estar presente. Deste modo, a apresentação será mais breve que previsto e não terá as maiores reflexões que constarão depois no texto das atas pelas razões já apresentadas. Em nome da autora e coordenadora desta sessão, saúdo todos os presentes e agradeço desde já a participação e os valiosos contributos. Os Açores localizam-se em pleno Oceano Atlântico, posicionados no Atlântico Norte. Este arquipélago integra o grupo da Macronésia, constituído também pelos arquipélagos de Madeira, Canários e Cabo Verde. De origem vulcânica, a sua orografia insular e tipologia de fundos apresenta declives acentuados, tanto a nível terrestre como a nível subaquático. Os fundos do arquipélago dos Açores caracterizam-se por batimetrias relativamente profundas, logo junto à costa das ilhas, como se pode ver nos mapas, apresentam profundidades de 2.000 e 3.000 metros, que são alcançáveis logo próximo das ilhas, como ocorre entre as ilhas da Terceira e Graciosa ou entre a Terceira e São Miguel. E profundidades abaixo dos 40 metros ocorrem na maioria das vezes, mesmo junto à orla costeira. Em termos de gestão e levantamento de sítios arqueológicos subaquáticos e em termos de potencial patrimonial, temos nos Açores uma conjugação difícil, uma vez que o potencial patrimonial é elevado, dado o número de naufrágios que aí ocorreram desde o seu descobrimento e povoamento, remontando aos finais do século XIV, XV, até aos nossos dias. Os registros históricos dão conta de mais de 900 naufrágios nas águas do arquipélago, sendo que uma grande percentagem se encontra junto à orla costeira, mas também muitos se encontram em águas profundas. Veremos ainda, na apresentação deste trabalho, que apesar de um naufrágio poder ter ocorrido junto à costa, este pode estar depositado em zonas já de profundidades não alcançáveis com escafandro autónomo. Por esta razão, a tutela do património arqueológico desta região autónoma tomou por opção, entre os anos 2004 e 2009, procederam a uma série de trabalhos de prospecção e de carta arqueológica subaquática, recorrente a equipamentos não só de detecção remota, mas com recurso também a um submergível tripulado que permitisse em segurança efetuar a observação direta de possíveis alvos com interesse arqueológico. Foram assim objetivos deste projeto o incremento do registro de sítios arqueológicos subaquáticos dos Açores, levantamento sistemático de determinadas zonas da costa, verificação de zonas indicadas
pela documentação histórica, levantamento de zonas sensíveis em termos de gestão de território, nomeadamente nas zonas portuárias, e reconhecimento de sítios arqueológicos subaquáticos existentes em zonas abaixo dos 50 metros de profundidade, não alcançáveis com escafandro autónomo. Foram escolhidas como zonas-alvo a costa sul da Ilha Terceira, com especial incidência para a zona sul do Porto de Angra, pelo elevado número de referências existentes e pela dificuldade de acesso a este local com métodos convencionais de imersão. A costa norte da Ilha do Pico, na zona da naufrágio de Lastre, a costa oeste também da Ilha do Pico e a costa sudoeste da Ilha do Faial, nas imediações do Porto da Horta. Para esta comunicação, iremos centrar-nos no projeto levado a cabo na Ilha Terceira e, mais concretamente, a sul de Angra. Logo, local onde, ao longo da história, tempestades, conflitos ou erros de navegação levaram muitos navios ao naufrágio. Como se pode ver na projeção de batimetria, os fundos desta zona descem abruptamente junto ao Monte Brasil. Um vulcão extinto trouxe à morfologia da costa cortes abruptos na paisagem que se prolongam abaixo da linha do mar e se estendem até aos menos 40 metros e daí seguem progressivamente até aos menos 60 metros em fundos mistos de areia e rocha. As correntes nesta zona são fortes e o acesso difícil e pouco seguro para efetuarem mergulhos convencionais. Acresce isto o elevado potencial destas zonas pelo registro de acidentes aí ocorridos e pelo inúmero de testemunhos orais da existência de sítios nesta zona. Com o intuito de apurar e esclarecer estas possíveis ocorrências, recorreu-se aos serviços da Fundação Reibikoff Nadler, uma fundação dedicada ao registro e observação submarina que, em parceria com a Direção Regional de Cultura, colocou à disposição os seus equipamentos e adotou para a prospecção arqueológica subaquática. O Lula, um submergível com capacidade para ir até aos 500 metros e com capacidade para 3 tripulantes. Foi assim uma valiosa ferramenta para os objetivos pretendidos, permitindo uma prospecção visual direta e a observação do fundo, com autonomia para 5 horas de imersão e dotado de um sistema de navegação, permitiu o levantamento rigoroso da área em estudo. Em síntese, os motivos para a utilização do submergível para a prospecção visual sistemática foram uma batimetria da linha de costa que passa rapidamente para cotas bastante profundas, o tempo de permanência em zonas mais profundas, as correntes, possibilidade de utilização de um sistema de navegação rigoroso no posicionamento das áreas em observação e métodos geofísicos que por si só não serem tão eficazes como a observação direta. Nesta representação podemos observar o funcionamento do sistema de navegação composto por 4 balizas, uma fixa no submergível e 3 móveis colocadas todos os dias nas áreas de prospeção e recolhidas pelo braço articulado existente no veículo. O software instalado e a baliza nele fixa, em conexão com as coordenadas previamente atribuídas para a localização das balizas, permitia uma navegação segura e sistemática, necessária ao trabalho arqueológico de prospecção de uma grande área, como foi o caso. Podemos assim observar a grelha de corredores que foram sendo efetuadas numa amplitude de superposição de 25 metros de largura, uma vez que a boa visibilidade dos fundos assim o permitia. Foi assim feito o levantamento de toda a zona rosa em torno do Monte Brasil. Este projeto permitiu também a caracterização dos fundos nesta zona e apuramento do tipo de sedimentologia existente, com a demarcação das zonas rochosas das zonas de areia. Como resultado da primeira fase do projeto, foram assinalados 13 alvos com interesse arqueológico, contendo a grande maioria apenas ocorrências patrimoniais dispersas, associadas à atividade portuária. Contudo, um deles foi confirmado como sendo um naufrágio e outro um indício que necessita ainda ser melhor analisado. O Angra G foi um alvo localizado
com mais relevância deste projeto. Localizado entre os 53 e os 57 metros de profundidade, era composto por duas âncoras de ferro e um conjunto de vestígios de madeira e construções, cerâmicas, vidro e cauris. Nos anos seguintes, desta primeira fase, o projeto de levantamento da Carta Arqueológica estendeu-se à restante área sul da Ilha Terceira, entre São Mateus e a Ponta das Contendas. Foram assinalados vários alvos e identificados elementos como âncoras, naufrágios de ferro e objetos dispersos. O trabalho conjugado entre a leitura do sonar e a verificação de alvos, tanto por mergulho como escafandra autónoma até aos 40 metros e o submergível abaixo da cota dos 40 metros, revelou-se eficaz no tipo de águas profundas das ilhas açorianas. Aqui estão algumas imagens feitas no submarino Lula. E aqui uma âncora de grandes dimensões. E alguns objetos dispersos também. Como conclusão, apresenta-se a área total de levantamento e prospecção sistemática num projeto levado a cabo entre 2004 e 2008. Através da utilização deste tipo de equipamento e tecnologia, foi deste modo possível aceder a determinadas zonas de muito difícil acesso e difícil leitura, apenas com equipamentos de detecção remota, como sonar ou magnetómetro, uma vez que a natureza dos fundos de origem vulcânica nem sempre consegue dar leituras claras sobre elementos patrimoniais e muito pouco eficazes na detecção de vestígios ténues, como foi o caso da Angra D. Em nome da minha colega Catarina Garcia, agradeço a vossa atenção. Me llamo Ruggeli, soy arqueóloga del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña y presento en esta comunicación el pecio Cala Cativa 1. Veréis que el título dice resultados preliminares de los trabajos arqueológicos de 2015. Son resultados muy preliminares porque la campaña de excavación que empezó a principios de septiembre, justo la terminamos la semana pasada. Bueno, Cala Cativa se encuentra situado en Cataluña, al nordeste de la península, al norte del Cabo de Creus y situado enfrente de la Cala Cativa que le da el nombre al pecio. Bueno, destaca que es el primer trabajo de arqueología subacuática realizado en Cataluña y seguramente en el Mediterráneo occidental, porque ya en el año 1894 el señor Alfaras, que es un arqueólogo ampurdanés, realiza una actuación en el pecio. Contrata a buzos coraleros para que extraigan las ánforas con el objetivo no de venderlas, sino de estudiarlas. Por eso decimos que es la primera actuación subacuática realizada. Publica ya en un sugerente artículo que se llama Pesca de ánforas los resultados en el boletín de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Bueno, aquí tenéis las actuaciones de Alfaras, extraen un total de 62 ánforas, todas del tipo Pascual 1, en ese momento no está hecha la tipología, sabemos ahora que son ánforas del tipo Pascual 1, y no localizan restos de la embarcación. La embarcación se encuentra situada en un fondo de 33 metros de profundidad. Pasan los años y no es hasta 1956 que miembros del CRIS, el CRIS es el primer club de inversión español, bajo la dirección de Miquel Oliva, que es el director del Museo de Girona, intentan localizar el pecio con resultados negativos, no lo encuentran. Saltamos a 1964, cuando se redescubre el pecio y Federico Foester, que es el corresponsal de arqueología submarina en Girona, visita el yacimiento y observa que quedan muy fragmentadas unas 20 ánforas, todas también del tipo Pascual 1, y localiza esta vez restos de la madera, de la embarcación, restos del barco. Saltamos al año 92. En el 92 se crea el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña por parte del gobierno catalán y tiene las misiones de inventariar, proteger, conservar, estudiar y difundir el patrimonio arqueológico que se encuentra en aguas catalanas. Y empieza realizando la Carta Arqueológica Subacuática de Cataluña, con la idea de que tú no puedes proteger aquello que no conoces, por tanto es necesario inventariar todos los yacimientos.
El CASC en el 92 empieza realizando la carta arqueológica del Alt Empordà y posiciona con coordenadas geográficas el pecio gracias a las señas aportadas por un coralero de la zona que da las señas de este pecio y de muchos más. Pero no hacen inversión, no hacen prospección propiamente en el sitio. Saltamos al año 2011. En 2011 nuevamente realizamos carta arqueológica de la comarca del Alt Empordà y lo que vamos a hacer es a relocalizar una serie de pecios que se habían georreferenciado en el 92, pero en los cuales no se había hecho ninguna prospección. Relocalizamos otro pecio sin el cual no podemos hablar de Cala Cativa, que es el pecio de Cap del Bol, un pecio también con cargamento de ánforas Pascual 1, y localizamos este pecio y además evaluamos que la madera del barco se conserva en perfecto estado. Vamos a Cala Cativa, relocalizamos también el pecio y evaluamos que conserva arquitectura naval. Y a partir de aquí, en 2012, iniciamos un proyecto de investigación, que es el estudio del comercio, la exportación en las redes de redistribución del vino entre los siglos I a.C. y II después de Cristo en el conventos tarraconensis. Proyecto que lidera el director del CAS, Gustavo Vivar, y como investigadores estamos Carlos de Juan y yo misma. Es un proyecto que incluye el comercio de las ánforas, las tenéis aquí puestas, que envasan este vino producido en la costa catalana, principalmente. Por orden cronológico, primero las Tarraconense 1, muy mal conocidas a nivel tipológico y además de las cuales conocemos muy pocos pecios. Sustituyen las Pascual 1 y con un comercio ya con una ruta de cabotaje en dirección Narbona, de la cual hablaremos ahora, para ser sustituidas posteriormente por las Dressel-Bos 4. Pascual 1 tiene en su momento de máximo auge en época de Augusto. Empezaremos este estudio, por razones que ahora veréis, con los barcos con cargamento de Pascual 1. Nos describen un tipo de navegación de cabotaje, principalmente va desde la zona productora, que son la plana de los ríos Llobregat y Besòs, y el actual Maresma hacia el norte, con destino a Narbona. En este mapa podéis ver la distribución de estos pecios. Esto es Barcelona, esto es Narbona. Estos son los pecios que tenemos documentados con cargamentos de ánforas Pascual 1. Veis la máxima concentración de estos pecios, evidentemente en zonas con accidentes geográficos como es el Cabo de Bagú, Cabo de Creus y el Cap Bear, ya en Francia. Y este pecio que se escapa por aquí, también con cargamento de Pascual 1, que se va de esta ruta, pero que seguramente se trate de un barco de redistribución. Bueno, conocemos cada vez más los centros productores de estas ánforas que envasan este vino producido en la costa catalana en este momento, desde mitad del siglo I a.C. hasta el cambio de era. Cada vez conocemos más la distribución de este vino. Los pecios de Pascual 1, por contra, los conocemos parcialmente, no los conocemos. Están dentro de una firma arquitectural, presentan características similares que se han podido observar a partir de actuaciones muy puntuales en algunos de estos pecios y además excavaciones antiguas, de los años 70-80. Y además encontramos barcos de esta firma arquitectural, con cargamentos distintos. ¿Por qué hablamos de esta firma arquitectural? Es una firma arquitectural que la define Patrice Pomey en el año 2002, que la característica principal es que las cuadernas están unidas al casco mediante ligaduras internas en bucle, estacadas por estas clavijas. Esto es un corte de la cuaderna, esto sería una tabla del casco, y esto es esta ligadura en bucle estacada por clavijas, alternada con clavijas simples. Cap del Bol y Cala Cativa presentan estos detalles. Esto es una restitución de una de estas ligaduras. Otra característica observada a partir de las actuaciones puntuales. Se trata de barcos con una sección transversal muy plana, con un fondo muy plano. La quilla es más ancha que alta, a diferencia de los barcos itálicos de fondo pinzado. Dentro de esta firma arquitectural, Carlos de Juan incluye el Planeant, el Cap Bear, Cap del Bol, Cala Cativa, nos faltaría aquí también con cargamento de Pascual 1, el Barthélemy, el Valle de la Mitié y el Perduto 1, con cargamentos distintos. Distribución de estos pecios en el Mediterráneo occidental. Bueno, 2012. Empezamos la excavación por el pecio de Cap del Bol. ¿Por qué empezamos por Cap del Bol? Porque está a una profundidad asequible. Son 25 metros, a una profundidad en la cual aún nos vemos capaces de realizar un estudio acurado, un estudio meticuloso de su arquitectura naval. Es un pecio que ya excavan parcialmente
Federico Foester y Xavier Nieto en el 78-80. Cuando llegan Foester y Nieto al yacimiento, está fuertemente expoliado, ya no queda ni una ánfora entera. Esto es la proa del pecio de Cap del Bol, sin el cual sería imposible entender el pecio de Cala Cativa, el cual excavamos entre 2012 y 2014, proa del pecio, conservada, aquí estaría la rueda de proa con el rayo de Júpiter. Bueno, documentación, pensad que toda la madera del barco, aunque no conservaba carga, llegamos directamente a la madera, estaba recubierta por una capa de 2 centímetros de brea que protegía esta madera. Tuvimos que limpiar toda la brea para poder identificar todos los elementos de fijación. Pusimos estas marcas para marcar los elementos de fijación, pusimos más de 900 chinchetas marcando estos elementos de fijación. Realizamos la planimetría y en esta actuación colaboramos con el Departamento de Robótica Submarina de la Universidad de Girona. El objetivo era que ellos hiciesen la fotogrametría y nosotros hacíamos la planimetría manual. Y a partir de aquí hacíamos una calibración de la exactitud de la planimetría a partir de la fotogrametría, para después poder actuar en pecios más profundos. Esta es la planimetría manual del pecio de Cap del Bol, la proa, la popa. Bueno, conclusiones que llegamos después de la excavación del pecio de Cap del Bol. Llegamos a la conclusión de que son barcos que responden a las necesidades particulares de esta exportación de vino envasado en ánforas del tipo Pascual I. Son unos barcos adaptados a un tipo de costa y de navegación. Es una navegación de cabotaje y es una navegación de marismas, lacunar. La costa catalana de época antigua es una costa como la actual del sur de Francia, una costa de marismas. Por eso son barcos extremadamente planos. Por eso tampoco encontramos grandes puertos en la costa catalana, porque los puertos tendríamos que buscarlos al interior. Se trata de un barco construido en la misma zona geográfica donde se producen las ánforas, con características propias a nivel de detalle que lo asocian a una tradición constructiva más antigua. Estamos hablando de unos barcos construidos en la zona íbera, por los íberos. Estamos solo al inicio del estudio, nos hace falta intervenir en más especies con cargamento de Pascual I y es necesario hacer esto para entender esta firma arquitectural que seguramente presentará posibles variantes o subgrupos. Año 2015, nos vamos a excavar el pecio de Cala Cativa. Cala Cativa tiene el hándicap de que está a 33 metros de profundidad y esto, aunque es una profundidad que para hacer una prospección no es una gran profundidad, para hacer una excavación y un estudio de arquitectura naval que nos limita mucho el tiempo de fondo, nos complica mucho la cosa. Ventaja, que lo cubre muy poco sedimento. Desventaja, que al estar poco cubierto por sedimento, la arquitectura naval no se conserva tan bien como en el caso del pecio de Cap del Bol. Esto es una imagen, hemos abierto todo este año, todo el Cala Cativa en extensión, una imagen del pecio, aquí estaría la proa. Estas son las cuadernas que en la zona de babor han desaparecido. Mismo sistema, retirar resina, después de evidentemente limpiar el sedimento, tampoco se conserva prácticamente fragmentos del cargamento de Pascual I, sí que recuperamos muchos materiales de la tripulación. Primeras impresiones que nos llevamos en la excavación del pecio de Cala Cativa. Por dimensiones, cargamento, cronología, origen y ruta, podría ser un paralelo a otro pecio que excavamos en 2009, que además ha hablado Joan Mayoral, el compañero Joan, en la cala de Igorlava, un pecio que por contra solo conservaba cargamento y no conservaba arquitectura naval, pero que a partir del cargamento hemos hecho una restitución de su tonaje y sería un pecio por cronología y por medidas muy parecido al pecio de Cala Cativa. Esto, unos detalles de la excavación, esto sería la roda de proa que aquí hemos tenido que cubrir con sacos de arena porque estaba en muy mal estado de conservación, para evitar con el movimiento del mar que se nos rompiera, para posteriormente extraerla y dibujar el rayo de Júpiter en el laboratorio. Bueno, documentamos en la primera cuaderna conservada a proa un encaje practicado en el centro de esta cuaderna que serviría para alojar al pie del mástil, ejerciendo de carlina. La localización de este encaje nos ha permitido situar la proa y la popa del pecio. Bueno, mismo sistema, misma firma arquitectural, presenta el sistema de unión de las cuadernas al casco mediante las ligaduras en bucle estacadas por medio de clavijas y alternada con clavijas simples. Bueno,
La unión de las tablas del casco es del todo habitual para la época, un sistema de tradición fenopúnica mediante lengüetas, mortajas y clavijas que podéis ver en esta imagen, donde esta cara superior de la tabla del forro ha desaparecido y se pueden ver estas lengüetas. Un detalle, en la cara superior interna del casco resaltan estas clavijas facetadas que sobresalen y que no han sido cepilladas. Otro detalle que también observamos en el pecio de Capdeville. Esto es la sección que me perdonaréis, secciones del pecio que ahora están en borrador, secciones del pecio que nos muestran esta sección marcadamente, acusadamente plana, donde la quilla es más ancha que no alta. Nos indica un fondo muy plano. Los materiales de la tripulación permiten dar una cronología más precisa, en torno a -30, -20. Y bueno, esto es una vista en perspectiva a partir de la fotogrametría que ha hecho el compañero Joan Mayoral del pecio, de lo que tenemos conservado en el pecio de Calacativa, visto desde la popa. Aquí estaría la proa, esta zona, aquí está la quilla, la zona de popa de las cuadernas a babor han desaparecido, y esto es la fotogrametría que ha hecho Joan de este pecio. ¿Qué pretendemos con este estudio? Pues pretendemos asociar un producto, unas rutas de navegación, un tipo de navegación, un espacio de navegación, las características de estos barcos y todo esto relacionarlo con las infraestructuras portuarias para poder llegar a entender el global de este comercio. Muchas gracias por vuestra atención. Boa tarde novamente. Antes de mais, quero agradecer à organização e em especial à colega Catarina Garcia, que insistiu um pouco para eu fazer esta comunicação. O trabalho que aqui apresento é um trabalho que tenho alguma estima por a minha família ter feito parte desta grande empresa que foi o Arraial do Barril. Este arraial localiza-se na freguesia de Santa Luzia, na Praia do Barril, no concelho de Tavira, no Algarve. Aqui é mais pormenor, a parte da praia. Só para terem um pouco a noção em termos de história na parte da pesca do atum no Algarve, existem por toda a costa vestígios da atividade da pesca. Mais concretamente na questão do atum está ainda um pouco estudada. Surgem agora algumas teses em termos de biologia do atum e há cerca de 3 anos surgiu uma tese também sobre a pesca na antiguidade, que já vai buscar um pouco também o espólio desta pesca. Referir aqui esta data que é importante para o arraial que aqui apresento, que foi em 1830, quando o Dom Pedro IV liberalizou a pesca do atum e permitiu a que as empresas privadas tivessem autorização para deitar uma armação no mar. O deitar é um calão utilizado em termos regionais para a colocação de todo este dispositivo de pesca no mar. Temos aqui as 4 armações que em 1835 deitavam na costa de Tavira. O Medo das Cascas é a armação mais antiga, surge referenciada no século XVI, contudo foi destruída por 2 tempestades nos anos 40, já do século XX, e depois passou para uma outra zona mais protegida na Ria Formosa. Aqui apresento que é o Barril, teve em atividade com esta empresa, a Companhia de Pescarias de Barril a Três Irmãos, entre 1841 e 1966, e que trago-vos duas palavras que no decorrer das sessões que tenho feito de visitas lá, as pessoas normalmente não compreendem quando falamos de armação e quando falamos de arraial, o que cada uma quer dizer. Pronto, na Praia do Barril, depois mais à frente que mostro, existem estruturas de alvenaria que davam apoio a um dispositivo, uma arte de pesca que era colocada a 2 milhas da costa.
Toda esta questão da armação, que é um pequeno aglomerado de casas, trabalhava apenas entre abril e setembro, e durante 10 dias, como eles dizem, de sol a sol, era colocado no mar todo um grande dispositivo de pesca. Para terem uma noção, eram quilómetros de redes, no caso do barril, 87 mil metros de cabos de ferro e 350 âncoras de grande porte. No cordão dunar estão ainda cerca de 250. Estávamos a referir, temos então um importante património histórico ainda visitável. Temos também uma parte de um património imaterial com o qual estou a trabalhar, que são os familiares e os pescadores que aí trabalharam e que nos têm contado muitas histórias e têm-nos ajudado a perceber o cotidiano desta grande empresa de pesca. Com isto, comecei, pela minha família, a fazer parte desta armação e por, desde cedo, em almoços e jantares de família, todos os familiares recordarem o tempo da armação. Criei na parte da Junta de Freguesia de Santa Luzia um gabinete de património marítimo e temos tentado trabalhar com a população neste sentido. Portanto, fizemos algumas atividades, almoços convívios, alguns passeios, contribuímos com algum espólio e também memórias para criar um pequeno núcleo na Praia do Barril. Fizemos a questão da troca de experiências, fizemos o registro de vídeo e fotográfico de todas estas ações e temos agora pensadas mais ações neste âmbito. Pronto. E depois também sessões de sensibilização que têm decorrido desde o verão até agora. Portanto, só para vos mostrar algumas das atividades que temos feito, os convites aos pescadores e aos familiares. Depois os passeios convívio, em que temos tentado, não só na comunidade de Santa Luzia, que é onde existe mais pescadores, mas também em Tavira e em Cabanas de Tavira também existem alguns pescadores ainda vivos. Levá-los à praia que foi sua, como eles dizem. À parte por exemplo, as estruturas, temos aqui o caso dos estanques de lavadeiras, que era um espaço mais de mulheres, que elas dizem que punham a conversa em dia neste espaço, não é? Como se costuma dizer. Esta zona, que é um tanque de alcatrão, que tem um forno aqui muito perto, que servia para o forno aquecia a parte do alcatrão, colocavam aqui, depois em barris eram levados para a praia para pintar os barcos e todas as âncoras. Este senhor é o Francisco Vieira, que está aqui neste caso a explicar aos estagiários do projeto, que foi o Projeto Barril, como é que levavam as âncoras, porque cada âncora destas era levada por cerca de 16 homens. Tem algum peso e esta é uma âncora que para eles tem algum significado, que eles chamam João do Olhão. E só existem nestas 250 3 âncoras com nome, e uma delas é esta. Pronto, participámos na criação de um pequeno núcleo, em que através de uma planta, de uma armação, os estagiários deste projeto fizeram uma maquete à escala e nós levámos lá os pescadores para eles contribuírem na criação desta maquete. Aqui é uma das casas, é a casa dos meus avós, é a minha mãe e a minha tia, que foram lá explicar onde é que colocavam a cama, onde é que colocavam a zona para lavar as mãos. Se tiverem noção mais ou menos do espaço, estas casas tinham que albergar pai, mãe, três filhos, no caso dos meus avós, e muitas das casas eram divididas a meio para outra família, por isso eram espaços muito reduzidos em que podiam estar 6 a 7 pessoas. E aqui também contribuíram muito com fotografias. Este foi já o núcleo concluído.
pronto, que levámos a comunidade que contribuiu com quase todas as fotografias que aqui estão a ver o que fizeram, o que contribuíram. Este aqui, no caso deste senhor, deste barco, em que foi uma figura pública, foi ao mar ver a deita da armação, e aqui estão os companheiros, que são os pescadores, a puxarem o barco. Este senhor que está aqui é este aqui. Desta fotografia já só estão vivos estes dois senhores aqui atrás. Pronto, fizemos um almoço convívio, em que numa das zonas há um restaurante que está cheio de fotografias da armação. Eles reconhecem-se nos barcos. Esta senhora, o pai, é este senhor que está aqui. Reconheceu o pai, nunca tinha visto esta fotografia, mas reconheceu o pai. Pusemos um vídeo sobre uma armação, que é a armação do Medo das Cascas, do Arraial Ferreira Neto, que atualmente é o Hotel Vila Galé, Albacora, para eles verem, e foi muito engraçado de ver eles reconhecerem-se ou reconhecerem familiares num vídeo que nunca tinham visto. E depois fizemos a distribuição de fotografias deles de uma outra ação do passeio que tínhamos feito por eles. Fizemos esta atividade em que eles fizeram a malhagem através das redes, pusemos 2 a 2 e eles foram fazendo as várias redes, que depois foram colocadas também no núcleo, e depois foram todos visitando as suas casas. No caso da minha mãe e da minha tia, não entravam na casa delas há 59 anos. Por isso, são aspectos para estas pessoas muito fortes. Fizemos a documentação vídeo dessas entradas novamente em casa. Esta senhora, por exemplo, vivia com o marido e com os filhos, é viúva. No caso desta senhora, que é a minha tia e minhas primas, o meu tio também já faleceu, falta o irmão, pronto, e a minha mãe e a minha tia, falta o irmão e faltam os pais que já faleceram também. Este senhor, que é o senhor José Laró, é a pessoa que me costuma acompanhar em atividades que vamos tendo. Ele é uma pessoa que sabe imenso da armação, tem um poder de falar e de explicar muito bom. E nesta fotografia ele está-se a reconhecer nesta fotografia, que é esta fotografia que está aqui. E ele, numa das atividades da Vila Galé, ele tem esta fotografia em casa que lhe ofereceram, numa das atividades da Vila Galé, que tem esta fotografia em grande, ele chega ao pé da fotografia, começa a chorar e diz assim: vejam lá se eu não tinha o melhor pronome da armação. São estes factos que nos ficam. Este verão, em protocolo com o Centro de Ciência Viva, numa ação que se fez por todo o país, fizemos duas rotas, que foi a Rota do Polvo e esta Rota do Barril, em que durante 10 sessões, 40 e poucos participantes, fomos durante 1h30 ao Barril visitar cada um dos sítios importantes e explicar uma história que o turista nunca vê e que não sabe quando chega ao Barril. Porque quando terminávamos a rota, uma das coisas que a pessoa dizia era: não tinham noção do que ali acontecia, o porquê daquelas âncoras ali. Muitas delas pensavam que eram de barcos e não, tem a ver com o segurar das redes. E começavam a ver as coisas com outra perspectiva e davam-nos incentivos a continuar, porque muitas pessoas pensam que as casas foram feitas para os restaurantes, foram feitas para os bares e para uma exploração da concessão da praia, e não. Estas estruturas existem porque têm a ver com uma história da pesca de batu. Pronto, aqui neste caso, se repararem aqui este senhor, isto é uma coisa que acontece recorrentemente. Apesar de colocarmos zonas de fios para as pessoas não passarem, as pessoas querem ir tirar fotografias com as âncoras. Neste momento está a decorrer o inventário deste cemitério de âncoras. Além de termos colocado estas barreiras de proteção, as pessoas continuam a passar, pronto, é a falta de consciência.
Está a decorrer também um protocolo com a Faculdade de Ciência e Tecnologia desta Universidade, da Universidade Nova de Lisboa, para a criação de um projeto de conservação in situ das âncoras e das estruturas do arraial. Vamos trabalhar agora este inverno para fazer a réplica de uma habitação de um camarada, de um pescador, e temos ações e pretendemos fazer ações dirigidas à atividade turística, fazer a rota do barril e mais para a frente fazer a criação de um centro interpretativo. Esta é uma das fotografias, o cemitério de âncoras é extremamente fotografado, extremamente filmado, é um grande cartão de visita para o Concelho de Tavira e agora vamos decorrer, para os próximos meses vai decorrer então o tal projeto com a Faculdade de Ciências e Tecnologia e esperemos que para o ano já tenhamos novas coisas para contar. Muito obrigada.